favor me callan. Recuerden que ustedes pueden abrir espacio, es diferente a las webconferencias o learning, que vamos a tener un contacto. La idea es que ustedes puedan Sí, escucha. Profe, qué pena, eso se te escucha muy suave el audio. ¿Ahí me escuchan más? ¿Así me escuchan mejor? No, señora, sigue, eso se escucha muy lejos. Ya. Ahí me escuchan. Ah, hola, ¿me escuchan? ¿Escuchan? Ahí me escuchan. Hola, hola, hola. Creo que ya me escuchan mejor, ¿sí o no? Perfecto. Sí, señora. Ah, ok, vale, gracias. Listo, entonces, me confirma cuando tengamos así alguna dificultad de audio, que ustedes no puedan ver mi pantalla. Entonces, por favor, me indican si escuchan cualquier situación, me la hace saber para yo poder ponerle solución al momento que sea necesario. Bueno, ¿listo? ¿Qué? Listo. Vamos a cerrar los micrófonos. Por aquí tengo algún participante que tiene el micrófono abierto, entonces eso, muy atentos a eso. Listo. Bueno, entonces bienvenidos. Estamos en este momento en nuestros CIPAS de la unidad número 2, tarea número 2 del curso de pensamiento lógico matemático. La idea es que recordemos algunos elementos que son importantes y que revisemos lo que se va a trabajar en nuestra tarea y revisar los anexos, porque pues algunos dejamos, de pronto pensamos que tenían más tiempo, entonces de pronto por eso se han dejado para último esta tareita y ya estamos por cerrar. Y entonces necesitamos que tengan participación en esos foros, que estén activos en todos los espacios dispuestos para que ustedes puedan lograr esos aprendizajes. Entonces, nuestra tarea número 2 está relacionada con los métodos para probar la validez de argumentos. Entonces, entre estos encontramos, aquí, ¿qué es lo que sí? Ustedes ahí están viendo algo sobrepuesto a la presentación o están viendo normal la presentación. Es que me está saliendo un elemento encima, entonces no sé. ¿Ven bien? ¿Sí? No los escucho, entonces por eso no sabría decir. Entonces, bueno, vamos a trabajar, vamos a hablar un poco de las tablas de verdad y las leyes de inferencia. Y también revisar ustedes dónde pueden encontrar esa información, porque pues para eso se han creado varios elementos, se han dispuesto algunos recursos como el Padlet, que allí reposan en las grabaciones, videos de apoyo,
Entonces, algunos pues dicen, ¿de dónde puedo yo tomar información o referencia? Entonces, es importante que revisemos la información que está allí expuesta antes de pronto de empezar a buscar en Internet muchos videos de YouTube, que muchas veces se hace eso. Entonces, nos dan la tarea y de una vez acudimos a YouTube a ver qué vamos a usar. Entonces, lo recomendable inicialmente es que ustedes revisen los elementos, los recursos que se están proporcionando desde el curso. ¿Listo? Entonces, los invito a eso. Bueno, ¿qué es importante que recordemos? Mira que ya está por cerrarse nuestra tarea. Entonces tenemos que estamos en el momento intermedio, que estamos en la unidad número 2, que esta unidad número 2 trabaja sobre los fundamentos de la lógica y especialmente se centra en una tarea. Y esa tarea es aplicar algunos elementos como las leyes de inferencia para nuestra vida diaria, ¿cierto? Algunos elementos que nosotros, bueno, pero ¿para qué estamos aprendiendo matemáticas? Realmente por eso es que hacemos el ejercicio de aplicar todos estos recursos en contextos reales o cercanos a ustedes, por eso usamos a veces elementos de de la UNAD, ¿cierto? De nuestra institución. Entonces, algunas tareas van a estar relacionadas con eso y algunos ejercicios especialmente tienen ejemplos de la vida cotidiana. Entonces, mira que esta tarea cierra el 23 de abril a las 11:55 de la noche, o sea que si ustedes esperan, después de esa hora no van a poder cargar los recursos en el entorno de evaluación y entonces pues ya estarían atrasándose en su tarea. Recordemos que esta actividad tiene una validación de 100 puntos, o sea que lo máximo que se puede obtener son 100 puntos. Que también tiene un video que deben entregar, algunos olvidan el video, me han entregado los avances y olvidan que en el ejercicio número 1 deben desarrollar un videíto. Ese video debe tener un trabajo, o sea, una presentación que ustedes hacen en inglés. La idea es que la universidad quiere que, además de ser profesionales en las diferentes áreas que ustedes están formando, tengan unas bases bilingües. En este caso, pues se está centrando en el idioma inglés. Entonces, para que por favor no olviden esa presentación y que pueden explicar y hacer el ejercicio de lo desarrollado en el punto 1, ¿sí? Recordamos que la dinámica es lo mismo que la actividad, que la tarea número 1 de la unidad 1, donde ustedes seleccionaban una letra, donde tenían que participar en el foro escogiendo la letra, pero mira que muchos se confiaron de solo participar escogiendo la letra y no indicaron, no enviaron avances y entonces eso afecta cuando estamos haciendo la revisión de esos puntos que vamos a asignarle por la tarea. Entonces, pues se nos dificulta poder ponerles más nota de la que nosotros quisiéramos ponerles muchos más puntos, porque ustedes hacen un excelente trabajo, pero si entonces se olvidan de algunos elementos que han sido mencionados en en la rúbrica de evaluación, entonces es importante que lo recuerden en el momento, porque no se les va a tener en cuenta, ¿sí? Algunos punticos se restan por eso, entonces la invitación es que hagamos muy cuidadosos el ejercicio. ¿Listo? Creo que me salí la proyección, entonces permítanme un momento. Mira que la realimentación, algunos preguntan, envían el trabajo, entonces mira que también tenemos unas fechas para realimentar, entonces están hasta el 4 de mayo, entonces no al día siguiente van a tener su calificación, ni días más cercanos al 23, sino cerca del 4 de mayo ya ustedes pueden entrar a revisar o pasada esta fecha, como el 5 de mayo, podrían ya con certeza ver sus calificaciones y tener las realimentaciones correspondientes. ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Listo, vale, gracias. Bueno, entonces otro elemento, yo les decía que es importante que recordemos, es que ustedes cuentan con un Padlet. Algunos no están acudiendo al Padlet. ¿Dónde está? Está en
pues lo pueden encontrar en internet, ¿no? Ustedes pueden también descargar la aplicación de Padlet en sus celulares y tener allí los recursos y ver todos los elementos que les hemos subido, proporcionado para facilitarles el proceso de la elaboración de la tarea. Como les digo, primero antes de abordar las tareas, aprendamos un poquito de la teoría, leamos un poquito los recursos que tenemos ahí en los referentes bibliográficos, revisemos los videos que se les están dando de apoyo, por eso ponemos video de apoyo, ejercicio 1, video de apoyo, ejercicio 2. Entonces es importante que usemos esos recursos que están allí a la mano de nosotros y poder desarrollar la tarea. Entonces, un elemento bien importante de ustedes es lo que se les envía en el foro. Ustedes saben que cada uno maneja el foro de... Ustedes aquí les voy a proyectar la pantalla del foro para que recordemos que ustedes allí es donde hacen sus avances, allí es donde envían sus avances para poderles realimentar. Algunos me lo envían por otros espacios. Aquí veo la mano levantada de Raquel Sofía. ¿Tienes alguna pregunta, Raquel? Raquel. Ok, vamos a continuar con el espacio. Si tienes alguna inquietud, entonces me abres el micrófono en el momento correspondiente. Bueno, porque no, cuando yo proyecto ya no puedo ver la pantalla de ustedes, entonces me quedo sin ver quién me está pidiendo la mano. La palabra, perdón. Entonces, bueno, entonces tenemos un foro. Recordemos dónde encontramos eso. Ustedes entran al entorno a los 3 entornos, ¿no? ¿Dónde encontramos la información? En el entorno de aprendizaje. Del entorno de aprendizaje se remiten al foro de discusión, y para este caso va a ser el de la unidad 2, y allí entran a sus mensajes. Yo normalmente hago la primera apertura de él y escribo cosas muy importantes, como el cierre de la actividad el 23 de abril, que la calificación máxima son 100 puntos, que ustedes, si sacan menos de 60 puntos, estarían perdiendo esa tarea. Entonces, para que lo tengan presente, algunos están acudiendo a los recursos después de entregar la tarea y no se dan cuenta que varían las puntuaciones. Entonces, si se dieron cuenta en la tarea 1, algunos reprobaron porque no tuvieron en cuenta que el punto 4 tenía mucho valor porcentual con respecto a los demás puntos para poder aprobar. Entonces, eso les afectó las calificaciones y cuando fueron a observar, pues se dieron cuenta que es que habían solo desarrollado por lo menos los 3 primeros puntos o que olvidaron hacer el video. Entonces, por eso están estos elementos que se adjuntan, aunque ustedes los pueden encontrar en los recursos que se proporcionan en el entorno de aprendizaje. También nos puso aquí en el primer mensaje del foro y que reconozcamos primero que el anexo 4 es donde están los ejercicios que vamos a desarrollar. Y aquí les hago bastante énfasis porque algunos elementos son de apoyo, como lo menos la guía para el desarrollo de la tarea 2. Ahí están, esos son elementos que ustedes deben revisar, ¿cierto? Que les dan unas pautas para desarrollar aquí están viendo el anexo, ¿cierto que sí? El anexo 5. Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces, si vemos, el anexo 5 es una guía para el desarrollo de la tarea. No es que aquí vamos a hacer o vamos a trabajar en torno a estos ejercicios, sino que simplemente con esto podemos guiarnos para desarrollar adecuadamente los ejercicios, ¿sí? Paso también, hago realimentación teniendo en cuenta las observaciones que encontré al revisar al revisar la tarea 1, porque algunos desarrollaron por los ejercicios que estaban en uno de los anexos, más no tuvieron en cuenta el anexo especial, por lo menos en este caso es el anexo 4, que es el donde nos muestran todos los ejercicios y cada pasito a pasito de lo que tenemos que ir haciendo. Entonces, por lo menos aquí en la tarea 2, ¿cierto? Tenemos que seleccionar por medio de la tabla, ¿sí?
conjunto de ejercicios con los que vamos a trabajar, por lo menos escogen A, entonces todos van a, si escogen A, pues van a desarrollar en cada ejercicio el ítem A, ¿cierto? Con todas las secuencias, por lo menos, mira que aquí están las problemáticas, ¿sí? Aquí están las proposiciones, por lo menos en el ejercicio 1, nos dan las proposiciones A, B, C, D, algunos me enviaron, algunos desarrollaron todos los ejercicios, el A, B, C y D y E. Entonces, pues es mucho más desgaste porque no es lo que deben hacer. Solo deben desarrollar una letra. En este caso, van a desarrollar la A, ¿cierto? Entonces, poniendo de ejemplo que yo escogí la A. Entonces, yo tomo esta tablita como base. Mira que aquí está, pero también yo se las adjunté en el primer mensaje del foro. Les puse una tabla para agregar al foro por si se les dificultaba copiar, pegar, bueno, lo que fuera. Yo les adjunté esa tabla para que simplemente escriban donde corresponde. Porque si ustedes no hacen adecuadamente la lección, yo me puedo confundir, sus compañeros se pueden confundir y escogen una letra similar. Entonces, recuerden que ustedes no pueden escoger la misma letra. Entonces, escogen la A, van a desarrollar los ejercicios de la A y ninguno más de los que estén en ese foro va a desarrollar los ejercicios de la A. Entonces, quedarían disponibles las otras. Si se llegan a confundir en esas elecciones, pues van a estar resolviendo los mismos. Recuerden que el trabajo es individual, pero la elección debe ser publicada en el foro para que no se repitan los ejercicios a desarrollar. El primer ejercicio se basa en las proposiciones y tablas de verdad. Entonces, mira que aquí, antes de iniciar a decirles, a describir el ejercicio como tal, hay unos referentes. Estos referentes a veces los obviamos, no los tenemos en cuenta. Entonces, nos vamos de una vez al ejercicio y empezamos a buscar por YouTube muchos elementos y entonces nos confundimos, ¿cierto? Porque posiblemente lo que estamos trabajando no nos va o sea, no va a ser de la misma forma, no va a usar el mismo lenguaje y entonces se van a confundir. ¿Qué los invito a que revisen? ¿Dónde también encuentran esa información? Aquí en el entorno de aprendizaje, especialmente antes de ir al foro donde está la guía y todos los elementos que vamos a trabajar, aquí hay algo que se llama desarrollo, estrategia de aprendizaje, y ahí encontramos los contenidos y los referentes bibliográficos. Ahí vamos a entrar a fundamentos de lógica y ahí encontramos todos los autores y recursos a los que podemos acudir. Entonces, ténganlo en cuenta para que antes de ponernos a abordar algunos elementos de nuestra teoría o simplemente cuando estemos abordándolos, pues sepamos dónde vamos a apoyar, de dónde nos vamos a apoyar. Mira, por lo menos aquí yo estoy ingresando a uno de los recursos y él es un libro que nos va a permitir entender de una manera más precisa en lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, por favor, mira que está la introducción a la lógica, nos hablan de qué son las proposiciones, nos dan los elementos para poder trabajar en torno a ellas, nos hablan de los conectores, de los símbolos, ¿sí? De cómo lo hablamos de manera, de un lenguaje natural, cómo lo expresamos simbólicamente. Entonces, por lo menos si nos vamos a expresar ahorita, entonces, saber que este símbolo, que es una flechita, que indica hacia adelante, me está diciendo que es, para leerlo yo voy a decir sí, y lo que tengo que decir, y entonces, ¿cierto? Sí, la proposición, y entonces. Y a eso lo vamos a llamar condicional. Pero entonces todo esto lo sabemos solo si vamos y revisamos la teoría. Entonces yo voy a centrarme mucho en la teoría que tenemos aquí. En este primer ejercicio que me están dando la problemática, suponiendo vamos a escoger el ejercicio A. Vemos que nos están dando 3 proposiciones y nos están dando la representación en un lenguaje simbólico. Entonces, estos símbolos, ¿qué significarán? Entonces, mira que la P, la Q y la R son proposiciones que están dadas y ellas se relacionan por medio de sus conectores lógicos. Y esos conectores lógicos tienen su debido símbolo y su forma de expresarse o hablarse en lenguaje natural. Entonces, por lo menos, vamos a hablar del símbolo de la negación. Mira que esta es una forma de representarlo, pero también ahorita les voy a mostrar otra forma de representar esta negación. ¿Listo? Entonces,
Cuando estamos hablando de la negación, estamos hablando de ese conector que nos contradice, entonces nos dice no tal cosa, ¿cierto? Entonces, ahora en un ejercicio más práctico lo vamos a ver. Entonces, ¿qué significa? Me cambia el valor de la verdad de una proposición simple, o sea que si es falsa, si estamos hablando de que esa proposición es verdadera, nos va a quedar falsa, ¿sí? Entonces, lo que hace es contradecirnos, nos cambia el valor de verdad de una proposición simple. También tenemos la conjunción, y esta conjunción la vamos a conocer como y, o sea, cuando estemos hablando de un lenguaje natural, vamos a usar el conector para darle sentido y unir dos proposiciones. Y nuestro símbolo, mira que es contrario, que algunos cuando han enviado los avances se confunden con este símbolo y con el símbolo de la disyunción y me los confunden. Miran que el I va señalando con su punta para arriba y las paticas hacia abajo. La abertura es hacia abajo, entonces para que es al contrario de la Y, ¿sí? Ustedes ven ahí, esa I normal que conocemos nosotros, la ponemos patas arriba, entonces para que ustedes como que empiecen a tener ticsitos ahí para que ustedes puedan reconocer fácilmente el símbolo y no se confundan. Entonces, esa conjunción lo que indica es que se deben dar las dos proposiciones al mismo tiempo para que sea una verdad, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver qué significa hablar de esas tablas de verdad. Pero para poder entender las tablas de verdad es importante que reconozcamos los nombres de los símbolos, porque yo les voy a hablar ahorita del conector conjunción. Ustedes deben saber que estamos hablando del conector y que su símbolo es este. ¿Listo? Este que vemos aquí. Bueno. Ahora, recordemos que la disyunción, mira que es inclusiva. Lo que hace es indicarnos que se debe dar una de ellas o ambas proposiciones a la vez y estamos hablando de una verdad, ¿sí? Entonces, ese conector es el O. Entonces, cuando hablemos en un lenguaje natural, vamos a usar el O, pero su símbolo es contrario al símbolo de la conjunción. ¿Listo? Bueno, yo voy a hablarles especialmente de los que estamos trabajando ahorita en la guía. Entonces voy a hablarles del condicional. El condicional es esta flechita que algunos, por lo menos cuando les he hecho asesoría, entonces me dicen, esta flechita, este simbolito, esto. Entonces, veamos que eso lo que significa es que es el entonces, ¿cierto? Sí, entonces. Entonces, aquí si vemos esos tres puntos suspensivos, es que aquí iría la proposición. Entonces, vamos a ir por lo menos a este ejercicio. Si estamos usando el entonces, aquí iniciaría yo sí, lo voy a agregar, ¿cierto? Entonces, sí. Ah, ustedes no están viendo la guía. Espérame, yo la abro por aquí para que la puedan ver. Aquí. Entonces, ¿cómo quedaría si voy a usar este conector? ¿Cierto? Si voy a usar este conector. ¿Cómo es que se llama el conector? Condicional. Condicional. Muy bien, entonces voy a usar la condicional, ¿cierto? El conector condicional. Entonces aquí, si yo voy a hablarlo en lenguaje natural, antecede a la premisa la palabra sí, ¿cierto? Entonces, si yo voy a usar el término la proposición, la mayor problemática social es la falta de educación, como me lo está indicando acá, que es la proposición P, ¿cierto? Me voy a esta referencia. Entonces, tengo a P y digo, y voy a usar el conector lógico condicional, ¿cierto? Entonces, incluyo el sí. Si la mayor problemática social es la falta de educación, entonces, ¿sí? Entonces ya voy hablando desde un lenguaje simbólico a un lenguaje natural. Así que solamente hemos usado estos dos símbolos de nuestra relación completa. Vamos a hablar del bicondicional. Entonces, tenemos que el bicondicional lo que me está diciendo es sí y solo sí. Indica que se da una relación de causa-efecto y viceversa. Entonces, por ahora voy a centrarme mucho en lo que nos indica en estos primeros ejercicios. Entonces, vemos que para estos vamos a usar condicional,
¿cierto? Vamos a usar la conjunción, la disyunción. Entonces voy a trabajar con ello. ¿Listo? Entonces, entre todos, vamos a vamos a construir vamos a desarrollar esta primera ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a usar? Estamos usando las 3 proposiciones que nos están dando en el ejercicio. Señor. ¿Estás compartiendo pantalla de otra guía o estás en la misma? Ah, espérame, entonces no lo estoy compartiendo. Permítame un momentico. No, ya había cambiado de lugar. Listo. ¿Allí ya están viendo? Listo. Sí, señora. Sí. Ojo, ¿dónde encontramos los símbolos correspondientes a un lenguaje matemático? Mira que aquí dentro de esta plataforma, de este recurso que es Word, encontramos la herramienta que es el editor de ecuaciones. ¿Cómo lo encontramos? Vamos en la parte superior, donde están todas las herramientas, vamos a insertar. Esto también yo lo había explicado en los CIPAs anteriores, pero pues es importante que lo tengamos claro. Vamos a insertar, vamos a símbolos, damos ecuación y empezamos a representar los símbolos que necesitamos. En este caso, voy a volver a escribir desde el lenguaje simbólico. Vamos. P, entonces, ¿dónde están? Miren, entonces se nos perdieron los elementos, se me desapareció acá arriba todos los símbolos. Vamos aquí a la parte superior donde dice ecuación y buscamos las herramientas. Mira que aquí inicialmente nos están mostrando unos símbolos, pero no son todos los símbolos que tiene la herramienta. Desplegamos la flechita hacia abajo y encontramos una serie de símbolos. Entonces, vamos a usar el entonces, ¿cierto? Entonces, el condicional. Entonces, este condicional lo encontramos aquí, dentro de los símbolos de matemáticas básicas. Allí está. Si queremos encontrar paréntesis, aquí lo podemos encontrar, pero pueden ustedes, aquí en corchetes, encuentran todos los símbolos que necesiten, pero simplemente también con el mouse, con el teclado, perdón, pueden incluirlo. O simplemente vamos a corchetes y usamos paréntesis, ¿sí? Incluimos a Q, ¿sí? Y voy a preguntarles a ustedes, ¿cómo se llama este símbolo? ¿Cómo se llama? Sí, Esa es la disyunción exclusiva de bits. exclusiva, profe. Disyunción. Muy bien, es muy O. bien. Ajá, muy bien, es el O. Entonces ya sabemos que está patas arriba. Ese que está contrario a la I es el O. Entonces lo voy a usar. ¿Dónde lo encuentro? Vaya en la parte de arriba, en donde dice ecuaciones, desplazo todos los símbolos y vamos a, mira que si ustedes ven, algunos símbolos no están aquí incluidos, ¿cierto? ¿Cómo los encontramos? Como estoy solamente en matemáticas básicas, me voy a la parte superior de ese mismo recuadro y doy la flechita hacia abajo y busco operadores, ¿sí? Esos operadores me incluyen esos conectores, ¿sí? Que son operadores binarios comunes. Entonces, para nuestro caso, mire que ahí hasta no lo hablan y no lo muestran correctamente. ¿Sí ven? Ese es el nombre de conjunción y estamos hablando de la disyunción. Entonces, vamos a usarlo y simplemente damos R. Porque empezamos a veces, pero yo de dónde saco ese símbolo y empezamos a introducir, empezamos a copiar y entonces la idea es que ustedes puedan hacer uso de las herramientas que proporcionan y que nos facilitan el trabajo. ¿Listo? Listo, entonces yo volví a escribir la proposición aquí. Para que por favor la tengamos presente y vamos a trabajar en torno a ella. Si me están dando unas premisas, por lo menos la primera premisa yo voy a trabajar y me guío con los símbolos. Pues aquí sí está P, me están diciendo que esta es
están usando las mismas letras con las que voy a trabajar las premisas, ¿no? Entonces tengo la proposición que va a estar conformado por esto. Pero ¿cómo me guío? Recordemos que si vamos a revisar la teoría, nos queda que lo que debemos, cuando vamos a trabajar el condicional, ¿qué es la palabra, cuál es la palabra que tenemos que introducir, que tenemos que escribir antes de la proposición? Sí. Sí, ¿cierto? Entonces, Sí. sí, entonces, ¿cómo quedaría? Sí que. Yo la voy a ir escribiendo a medida que ustedes me van diciendo. Si la mayoría, si la mayor problemática No, social si la mayor educación. problemática social es la falta de educación, Muy bien. Entonces, la educación debe asumir pertinencia en sus modelos exactamente. o ¿Y qué? el modelo educativo actual retrasa el desarrollo generando desigualdad en la sociedad. Perfecto. ¿Sí ven? Entonces, ahí vemos varios. ¿Sí ven esto que tenemos aquí en lo que se nos convirtió? Solamente usando las proposiciones. Y eso es lo que ustedes, a lo que ustedes deben llegar, a esas conclusiones bien interesantes que surgen a partir del uso de esas premisas y la conformación de unas proposiciones compuestas. ¿Listo? Unas proposiciones. La idea es que ustedes puedan usar colores para hacer más visual el trabajo. Entonces, suponiendo, si yo a esta primera premisa la voy a iluminar, puedo resaltarla de un color verde. Entonces yo aquí en nuestro texto yo la puedo subrayar de un color verde. Si vemos ahí está la premisa, ¿cierto? Entonces de aquí la voy a subrayar de un color rojo. Entonces aquí en nuestro lenguaje simbólico lo puedo ir subrayando de un color rojo. Y nuestra tercera premisa, que es R, entonces la voy a trabajar con un color amarillo. Entonces nuestra tercera premisa estaría visualmente aquí. Entonces los conectores, ¿cierto? Entonces tenemos a el conector condicional, que es sí entonces, ¿cierto? Entonces lo podemos ver con mayor claridad cuando ya los tenemos aquí iluminados. Entonces sabemos que usamos el conector sí entonces y usamos el conector o. ¿Listo? Claro, hasta ahí lo que debemos hacer en nuestro primer, es una de las tantas cosas que tenemos que hacer, ¿no? Sí, señora. Listo, bien. Muy bien. Entonces vamos a proyectar nuevamente nuestra guía, porque, como les digo, no es solamente guiarnos por una de las cosas que estén allí mencionadas, es tener en cuenta cada uno de los criterios que se van a tener presente para el desarrollo. Ven aquí. Listo, entonces vemos que yo les hice una explicación, pero vamos a ver qué es lo que nos piden en el ejercicio. Aquí nos dicen, mire, una vez realizadas las lecturas, vea que nos mandan primero a revisar la parte teórica. Ahí sí vamos a desarrollar los ejercicios. Entonces, cuando ustedes van a desarrollar los ejercicios, escogen la letra. Ya escogimos A y ya estuvimos viendo qué significaba hablar de esa proposición, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos piden en total, porque no es solamente eso. Dice, a partir del argumento que haya seleccionado, dará respuesta a los siguientes ítems. Entonces, escribir la proposición compuesta, la proposición compuesta propuesta en un lenguaje natural, ¿cierto? Ya hicimos esa proposición usando el lenguaje natural, que fue el primer punto. Pero además hay que generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, una contingencia o una contradicción. ¿Qué les recomiendo? Usar el Padlet. Mira que aquí en el Padlet nos han dado una cantidad de recursos que nos van a facilitar el comprender los ejercicios. Entonces, tenemos un video de apoyo. Entonces, aquí en este Padlet van a encontrar el video de apoyo para el recurso de las proposiciones y tablas de verdad.
Entonces ustedes pueden ingresar ahí y lo van a entrar. También hay un OBI, que es un videito también que nos va a permitir ver cómo construimos nuestra tabla de verdad, ¿cierto? Pero además tenemos unos referentes teóricos que nos van a facilitar también darle validez a sus argumentos a partir del uso de proposiciones y después también a partir del uso de las inferencias, de las leyes de inferencias. Entonces, vamos por lo menos a revisar esta teoría. Entonces, mira que aquí ya tenemos tablas de verdad. Entonces, cuando estamos hablando de tablas de verdad, ustedes deben tener en cuenta una estructura que para poder elaborarla debemos centrarnos como en una fórmula básica, ¿sí? Esa fórmula básica nos va a permitir saber cuántas filas vamos a construir y desde allí pues tenemos que eliminar. Entonces vamos a ver, mire que para el desarrollo, bueno, voy a tener en cuenta algunas letras que son fundamentales. Para este caso estamos hablando de la letra B, que significa verdad, y la tabla F, que significa falsedad. ¿Listo? Entonces, estamos hablando de dos elementos importantes. Entonces, una ecuación que nos va a permitir saber las filas. Sabemos que vamos a trabajar con dos términos que son, dos letras que son fundamentales para la tabla de verdad, que es la B y la F. Vamos a ver aquí un elemento sencillito. Entonces, cuando estamos contradiciendo, decíamos que para hablar de verdades, por decir verdad, pues nos lo va a contradecir, nos va a quedar falso, ¿cierto? Eso es contradicción. Ese es el símbolo que ahorita veíamos representado. Entonces, mira que aquí, si ustedes se ponen a detallar, ustedes tienen toda la información que ustedes van a necesitar. Entonces, primero, saber qué significa, cómo vamos a trabajar cada uno de los elementos. Si es una negación, ¿sí? Es una negación, me contradice la verdad. Entonces, si es B, entonces me quedaría F. Si tenemos F, me va a quedar B, ¿cierto? Entonces, aquí vamos entendiendo primero cómo funciona cada uno de esos símbolos dentro de la tabla de verdad. Ahora, si tenemos la conjunción lo que nos dice es que ahorita la vamos a construir, pero quiero que entendamos qué pasa con cada uno de los elementos que están dentro de la tabla de verdad. Entonces, vamos a ver, si está, para que, decía la teoría, y lo estábamos recordando aquí, mira en el libro, que me decía que la conjunción indicaba que se deben dar las dos proposiciones, o sea, deben ser verdaderas las dos para que sea verdadero, para que el resultado sea una verdad. Entonces, si la proposición 1, que para este caso es, perdón, la premisa P es verdad, la premisa Q es verdad, entonces el resultado es verdad. Pero si alguna de las dos es falsa, su resultado va a ser falso. Por eso aquí nos da verdad, falso, va a ser falso. Falso, verdad, va a ser falso. Falso, falso, va a ser falso. O sea que la única vez que nuestra tabla de verdad tendría como resultado la verdad sería si las dos condiciones se cumplen. O sea, si las dos condiciones son verdaderas. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? ¿Esto qué pasa? Esta es la conjunción. O sea, ese término que le decía que en lenguaje natural es la I. O sea, si a usted le dicen, bueno, yo necesito que ustedes para un trabajo, vamos a poner un ejemplo, que por favor tenga moto y sepa trabajar, y sepa manejar, perdón, y sepa conducir. Entonces, tiene la moto, pero no sabe conducir. ¿Se cumple? ¿Se cumpliría? No, señora. No, ¿cierto? Porque la I me está diciendo, deben suceder las dos cosas al mismo tiempo. Las dos cosas para que sea una verdad, para que sea real, lo puedan contratar en este caso. O sea que no es que, si tengo la moto, pero no sé manejar. No, no aprueba. O no sé manejar, pero no tengo la moto. Entonces tampoco. O sea que tiene que cumplirse las dos premisas
para que sea una verdad. Eso lo vamos a ver ahorita que estemos desarrollando la tabla. Ahora, la conjunción, vamos a ver la disyunción. Entonces ahora tenemos la tabla de verdad y aquí esta tabla me está mostrando qué pasa cuando estamos usando la disyunción. Ahora pasa lo contrario, es cuando estamos hablando del término o, ¿cierto? En un lenguaje natural, o pasa esto o pasa lo otro. Con cualquiera de las dos es verdad. La única forma que sea falso es que las dos sean falsas. O sea, que en la propuesta de trabajo le decían a usted, se necesita una persona que sepa conducir o que tenga moto. Ah, listo. Entonces usted va con su hoja de vida y le dicen, no, mira, yo sé manejar moto, pero no tengo moto. Ah, listo. Cumple el requisito, ¿cierto? O pasa lo contrario. Después de que se cumpla alguna de las dos, la respuesta va a ser verdad. Si alguna de las dos, si ya las dos son, no pasa que ninguna de las dos, pues ya estamos hablando de falso. ¿Listo? O sea que ni tiene moto, ni sabe conducir, entonces no se cumple. ¿Listo? Es falso. ¿Comprendido allí hasta allí el uso de la disyunción inclusiva en la tabla de verdad? Sí, señora. Listo. Ahora vamos a tener la condicional. Estos son los tres básicos que ustedes van a trabajar, entonces yo me voy a centrar en eso. ¿Listo? La condicional. ¿Qué pasa con la condicional? Con la condicional ocurre solamente, es falso, cuando el antecedente es verdadero. ¿Listo? Entonces, y vamos a ver aquí en la teoría, mira que cuando estábamos revisando el libro, mira que es lo que me decía. La condicional decía, indica que en las proposiciones una relación de causa-efecto. Si pasa esto, entonces pasa lo otro. ¿Sí? Ahora, vamos acá. Ya no es lo mismo que estábamos hablando. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, aquí la única forma de que nos dé el resultado falso, ¿sí? Que sea una falsedad, es que estemos hablando de que la primera sea verdad y la segunda proposición, bueno, aquí es importante de hablar del antecedente y el consecuente. Bueno, yo uso mucho los términos coloquiales para que ustedes me puedan entender, pero cuando estamos hablando desde un lenguaje matemático, un lenguaje técnico, esas proposiciones son antecedentes y consecuentes. Entonces, mira lo que nos dice, la condicional de dos proposiciones es verdadera cuando el antecedente y el consecuente son verdaderos, o cuando el antecedente es falso y el consecuente es verdadero o falso. La única forma de que sea falso es en el caso de que el antecedente, o sea, el que está antes, la primera premisa, ¿sí? Sea verdadera y que la que sigue me sea falsa. Es la única forma. ¿Listo? Entonces, mira que vemos que esto está en la teoría, está en lo que nosotros les hemos proporcionado por medio de ese Padlet. Entonces, revísenlo, hagan la lectura antes de ir a enfrentarse con sus desarrollos teóricos, o sea, con su, procedimental, ya la práctica. ¿Qué les recomiendo? Que es importante que ustedes puedan revisar también, usar las herramientas adecuadas para cada uno de de las situaciones, ¿sí? Entonces, voy a irme a Excel, ¿sí? No sé si me ven ahí, Excel. Para este caso y para las tablas de verdad, yo les recomiendo que usen Excel. Más para los ejercicios como el 4, como el 3, que van a necesitar movilizarse dentro de la herramienta. Entonces, les recomiendo mucho Excel. Mira que cuando vamos a ver la teoría, a nosotros nos mencionan la importancia de trabajar una formulita que es básica, ¿sí? Entonces, para poder demostrar
que se cumple alguna, o sea, si se va a ser una tautología, si va a ser una contradicción, o sea, dependiendo de lo que sea. Ahorita vamos a hablar de las tautologías, ahorita vamos a hablar de las contradicciones o simplemente de las contingencias, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es una tautología? Cuando todos sus resultados son una verdad, ¿sí? Todos, después de realizar el procedimiento en la tabla de verdad, todos sus resultados, ¿sí? Esa es una verdad. Entonces, ¿cuándo es falsedad? Pues estamos hablando de contradicción. Cuando todas me dan falso, entonces estamos hablando de contradicción. No sé si ustedes están viendo bueno, entonces, ¿cuántas premisas teníamos? Teníamos P, Q y R. Normalmente siempre iniciamos a trabajar con las premisas con letras minúsculas, ¿cierto? Con letras minúsculas y entre esas, bueno, de P, Q, R y de ahí para adelante, ¿sí? Siempre iniciamos con la P. Es el lenguaje normal, el que ustedes van a encontrar en la teoría, ¿sí? Entonces, por eso me baso mucho a él. Entonces, recordemos que ustedes estamos basados en el primer ejercicio. Entonces, la primera proposición, me decía, ya ustedes la conocían, ¿cierto? Que decía que la mayor problemática social es la falta de educación y que la segunda proposición me hablaba de que la educación debe asumir pertinencia en sus modelos y que la tercera me hablaba del modelo educativo actual. Pero mira que todo esto ya lo vimos representado en un lenguaje simbólico, en un lenguaje simbólico y en un lenguaje natural. Pero para construir la tabla de verdad, debemos usar la fórmula 2 a la n. 2 a la n significa la cantidad, la n en este caso, en esta ecuación, estaría indicándome la cantidad de premisas que tiene el ejercicio. Para este caso, ¿cuántas premisas estamos trabajando? 3, profe. 3. Entonces, me quedaría la ecuación, ¿cómo me quedaría? 2 a la 3. 2 a la 3. 2 a la 3 significa multiplicar 2, ¿cierto? Por 2, por 2. ¿Cierto? Esto es un lenguaje natural. Un lenguaje, o sea, estamos hablando ya del procedimiento para construir nuestra tabla de verdad. Entonces, ¿qué significa ese 8? Vea que yo estoy solamente usando aquí los elementos básicos y que me ofrece pues la tecnología, ¿no? Ese 8 significa las filas que debe tener mi tabla de verdad. Entonces, sabemos que tenemos un encabezado, que es donde yo voy a poner las ecuaciones, ¿cierto? Que ese no lo voy a contar. Yo voy a contar de aquí en adelante 2, 3 y ¿hasta cuánto? Hasta 8. Perdón, hasta 8. Yo solamente lo ilumino y voy hasta las 8 filas que necesito. Entonces ya sé que voy a construir una tabla de verdad con 8 filas. O sea que esto es lo mínimo que debe tener mi tabla de verdad, 8 filas. La primera casilla que tengo que no está contabilizada aquí, que no está contabilizada entre estas 8, o sea que es donde yo voy a poner los nombres de las premisas. Como tengo 3, ¿cierto? Lo mínimo que debo tener en esta tabla de verdad es las tres columnas donde voy a ubicar las premisas, ¿cierto? La primera premisa sería P, la segunda Q y la tercera R. Hasta ahí voy construyendo todavía solo la forma de la tabla de verdad. Ahora, es importante que ustedes siempre tengan presente lo que dice la teoría. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Para nosotros poder construir una tabla de verdad y saber si estamos hablando de una tautología o una contradicción o de lo que sea, necesitamos demostrar, ¿sí? Y para demostrar necesitamos
entender que la primera columna de nuestras proposiciones va a tener la mitad verdad y la mitad falso. O sea que ¿cuánto quedaría en verdad aquí? Si estoy hablando de la mitad, ¿cuál sería la mitad? La mitad de 8. Serían 4 verdaderos y 4 falsos. 4 verdaderos. ¿Cómo nos vamos a organizar? Las primeras 4 filas de la columna P van a estar las primeras 4 V, ¿sí? Que me significan la verdad. Ahora voy a centrar esto para que nos quede bien bonita nuestra tabla de verdad. Entonces, verdad, verdad, verdad y verdad. 4 verdades, ¿cierto? Y las otras 4 restantes me quedarían con la letra F, falso. ¿Listo? Ahora, la siguiente fila, la siguiente columna, o sea, ya trabajamos con la columna de la premisa 1, ¿cierto? De la premisa P. Ahora vamos a trabajar con la premisa Q. Y esta la vamos a dividir. Estos 4 ya no van a ser 4, sino que van a ser la mitad de esos 4. La mitad de esos 4, ¿cuántos serían? Serían 2 verdaderos, 2 falsos, verdades, 2 verdaderos, 2 falsos. Eso, 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. Y así la llenamos toda. Ahora, si voy a trabajar con la que sigue, entonces me quedaría, vamos a dividir nuevamente, o sea, vamos a sacar la mitad de esos 2 iniciales que teníamos ahí de verdad. Entonces, para este caso son 2. Entonces, la mitad de 2, ¿cuánto sería? 1, ¿cierto? 1 y 1. 1 y 1. Entonces, primero verdad, siempre iniciamos con la verdad. Verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, hasta llenar todo. Entonces, si vemos, mira, vamos viendo aquí, es la mitad de la mitad. Siempre vamos sacando la mitad de la mitad. Mira, la mitad que tuvimos la anterior. Aquí iniciamos con 8, ¿cierto? Con 8 filas que se dividieron en 4 verdades, aquí luego en 2 y luego en 1. Esa es la forma de construir nuestra tabla de verdad inicialmente, porque aquí todavía no le hemos hecho nada, solamente estamos trabajando con lo que tenemos. Pero mira que nos están dando varias cosas. Vamos al ejercicio. Entonces, nuestro ejercicio me mencionaba que la proposición compuesta que tenemos es esta, ¿cierto? Ah, no, esta no es. Nosotros estábamos trabajando con el ejercicio 1. Ah, bueno, para los que les toca el ejercicio C, que tiene la bicondicional, entonces vamos a revisar la teoría de lo que me menciona la bicondicional para que ustedes pues lo tengan claro de cómo van a abordar esa tabla de verdad cuando estén hablando del sí, solo sí. Entonces creo que me avisan por favor si ven mi tabla. Entonces, para los que están trabajando esa letra C, entonces vemos que cómo funciona en esa tabla de verdades significa es que para que sea una verdad, o se cumplen que las 2 sean verdaderas o se cumple que las 2 sean falsas, ¿sí? Para que sea verdad. Si alguna de las 2 es falsa o si alguna de las 2 es falsa, pues la respuesta en esta tabla de verdad va a ser falso. ¿Listo? Entonces, para que, o sea, que el antecedente, no importa si es el antecedente o el consecuente como en la condicional, sí importaba. Aquí no interesa si el antecedente o el consecuente es falso. Aquí, si alguna de las 2 es falsa, el resultado es falso. Y si las 2 son verdaderas o las 2 son falsas, el resultado es verdadero. Eso funciona cuando estamos trabajando con la bicondicional. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos y retomemos nuestra tabla de verdad. Ahora, simplemente sabemos que tenemos que trabajar esta otra. Tenemos a P, mire, aquí ya sabemos que tenemos a P, ¿cierto? Pero nos falta trabajar esta
proposición. A ver, entonces, nos dice que Q, yo siempre cuando estoy construyendo la tabla, primero pego la situación que voy a trabajar y luego voy y la ilumino para saber que estoy dándole continuidad a la tablita, ¿sí? Entonces, primero recordemos cuál estamos trabajando. ¿Con qué símbolo? ¿Qué conector? Con el Con el Disyunción. qué? Disyunción, muy bien. O sea que estamos hablando del O, ¿cierto? La disyunción O. Entonces, nos decía que podía ser que la única forma de que fuera falso es que las dos sean falsas. que las dos sean falsas. Muy bien. La única forma de que sea falso es que las dos sean falsas. Entonces, ¿qué es más? Es importante que ustedes, bueno, ya recordaron la teoría. Entonces, vamos a ver cuáles son las tablas con las las columnas con las que voy a trabajar. A mí me gusta iluminarlas para no confundirme. Entonces, yo voy a iluminar las dos tablas con las que voy a trabajar. Voy ilumino de cualquier color porque después lo puedo quitar, no pasa nada. Y luego ilumino la otra. Entonces ya sé que voy a trabajar con estas dos, ¿cierto? Para no confundirme con con P, perdón. Entonces sé que voy a trabajar con Q y con R. Entonces busco dónde hay una falsedad. Aquí no, aquí no, aquí no. Ah, aquí sí. Entonces voy, me paro frente y le pongo la F. Listo, ahí ya estuvo. Busco igual dónde está la F, donde que el resultado sería falso y simplemente voy y lo ubico. ¿Listo? Hasta ahí voy solamente realizando una organización del resultado. Ya sé que ya identifiqué cuál sería el resultado falso y entonces el resto lo ilumino con Vs que significan verdad. ¿Listo? Hasta ahí solamente qué estoy pena haciendo. molestar. Sí, señor. Pero a mí no me aparece, digamos, los que estás coloreando y escribiendo. No. Me equivoqué de la pantalla, necesito. ¿Los seré demás yo. están observando? No, a mí tampoco. No veo los resultados. O sea, no veo. Ah, ya, ahora sí ya te enmarcó lo que estabas mostrando. ¿Sí? Ah, listo. De Sí, pronto ya. es que el internet a veces no nos Pero, favorece. que desde que Señor. empezaste a explicar que estabas sombreando eso, no estabas, no sé, o sea, se estaba quieta desde ese punto. Ah, ok. Bueno, entonces voy a retomar de ahí. Entonces, sombreo las premisas con las que voy a trabajar y les doy la tabla, les doy el resultado. O sea, ya sé para que no me vaya a confundir con esta que me sobra. Entonces, yo siempre ilumino. Como voy a trabajar con Q y R, voy y ilumino las dos. Entonces, voy y miro cuáles. Ya sabemos que es la disyunción, entonces sabemos que la única forma de que sea falso es que sea falso, entonces voy y las identifico y identifiqué que solamente dos filas me van a dar falso y el resto las relleno con V. Y listo. Entonces ya tengo. Ya estaría, voy a quitar este color voy a empezar voy a usar otra de los conectores. En este caso voy a trabajar ya la final, ¿cierto? Entonces, mira que la final la voy a trabajar teniendo en cuenta la condicional, ¿no? Entonces, si voy a trabajar la condicional, ¿qué es lo que me decía la condicional? Que la única forma de que fuera falso es que Cuando hay una falsa y una verdadera. Cuando el antecedente fuera verdad. ¿Listo? La condicional, no la bicondicional, la condicional, que es el entonces. La única forma de que sea falso es que el antecedente, o sea, la premisa que está antes de la flecha, entonces sea verdad. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a hacer es iluminar las columnas con las que voy a trabajar. Vamos a iluminarlas por aquí, iluminé esta,
Y luego voy a trabajar con esta, ¿cierto? Entonces ya las identifico. Ay, se me ha descargado el computador. Entonces, cuando ya identifico esto, simplemente voy y aplico, busco cuál es el que me va a dar resultado falso. Entonces, me indican, por favor, con el numerito. Ustedes me van a ayudar desde allá. Entonces, me van a decir cuál sería, diciéndome el número. Me indican, la fila 1, la fila 3, la fila... Me van a decir cuál va a ser falsa, porque es las primeras que voy a identificar. Entonces, me indican, por favor. A ver, ¿cuál sería el resultado? Sería una falsedad. 3 y 4. La fila 4. A ver, la 3 y... Bueno, la 3, por aquí ya la atinaron a una. Listo, la 3. A ver, ¿será? No, porque las dos son verdaderas. Ah, perdón. Sí, las dos son verdaderas. Y recuerde que tiene que ser el antecedente falso, verdadero, y el consecuente falso. Entonces... 4. Ah, la 4. Entonces en la 4 tenemos que va a ser falso. A ver, ¿cuál más? Entonces sabemos que solamente vamos a identificar en estas primeras 4, ¿cierto? Porque las otras inician con falso, entonces ya no nos va a dar falso, ¿cierto? Entonces ya sabemos que el resto la vamos a rellenar el resto la vamos a rellenar con Vs, ¿sí? Que significa verdad, ¿cierto? Verdad, verdad, verdad y verdad. ¿Listo? Ahora. Listo, entonces, ¿qué significa esto? Entonces, hay varias formas. Ya, mira que ya nos decía, el siguiente punto nos decía, primero que la escribiéramos en un lenguaje natural. Luego me dice, genere una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología o es una contradicción. Entonces, o es una contingencia. Entonces, ¿cuándo es contradicción? Mira, vamos a tener en cuenta eso. Contradicción es cuando todas son falsas. ¿Cuándo es una tautología? Cuando todas son verdad. Y cuando tenemos entre verdad y falso, estamos hablando de una contingencia. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Entonces, ustedes me van a indicar entonces, ¿qué es? Contingente. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo? Contingencia. Muy bien. ¿Listo? Entonces, ese sería nuestro tercer, otro de los ítems que tenemos que responder, ¿cierto? Ahora, mira que ahora nos dicen, otro de los ítems es que generen una tabla de verdad usando el simulador. El simulador, mira que ustedes dentro de las guías que se les proporcionan, hay una guía que está expresamente diseñada para que ustedes puedan usar el simulador. Entonces yo voy aquí a compartirles pantalla de los elementos. Vuelvo al Padlet. Mira, estoy en el Padlet simplemente. Mira que en el Padlet hay unos videos y cada uno de los videos pues les va a decir qué pueden usar, ¿cierto? Pero hay una de las guías, uno de los exactamente, que es el anexo 6, me dice indicaciones de manejo del simulador. Si ustedes ingresan ahí a ese anexo, ustedes van a encontrar un video donde se les explica y todo, cómo el uso del simulador. Aquí hay unos elementos, esto es súper fácil, la verdad, el uso de este simulador es muy fácil. Ustedes ingresan al último enlace que les aparece al final del documento, ingresan allí y les aparece los conectores, una serie de símbolos que le van a permitir a ustedes trabajar. Si vemos, nosotros debemos trabajar con esta proposición compuesta. Entonces, si tenemos esta proposición, bueno. Venga.
Yo sé que ustedes no ven allá. Entonces, la proposición es P, ¿cierto? Solamente van a usar estas letras que tienen acá para indicarla. P, ¿cierto? Entonces, abrimos paréntesis. Teníamos ¿a quién? A Q. Y teníamos a la disyunción, ¿cierto? Y teníamos a R. Y le damos cerrar paréntesis. Y aquí donde dice generar tabla, simplemente generamos la tabla. Y esta es la forma de comprobar si la tabla que yo ya tengo allá es correcta, o sea, está diseñada de una manera correcta o no. ¿Sí? Vemos, ahorita vamos a compararla. Recordemos, teníamos allá verdad, 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 falso. Entonces, verdad, 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 falso, y el resto eran verdad. Entonces, correctamente hicimos el procedimiento y lo comprobamos con el simulador. Vean que esos son los elementos que nos van pidiendo. Ahora me dice, mire, además, ya, bueno, genere la tabla de verdad a través del simulador, ¿sí? Y que está en el entorno, en el entorno de aprendizaje, Ahora me dicen, realice un video. Ese video, creo que ustedes no están viendo la guía. Aquí. Después me dicen, realice. Ay, ustedes no están viendo. Les voy a compartir la asistencia. Espérenme un momentico. Entonces me dice aquí, realicen un video. Y ese video, ¿qué tienen ustedes que hacer? La presentación. ¿Saben que no nos alcanzó el tiempo para las leyes de inferencia? Entonces, mañana también están, vamos a trabajar en horas de la tarde, a las 3 de la tarde, pues están pues convocados y pueden participar para que logremos trabajar otros elementos que yo sé que les van a servir para poder desarrollar la guía. Hasta ahí, claro, lo que hemos trabajado, si se aclararon dudas, tienen más dudas, yo sé que tienen muchas, ¿no? Pero pues la idea es que ustedes pues poquito a poquito pues vayan resolviéndola. Voy a atender las dudas así más como prontas que tengan, ¿sí? Para que pues no extendernos tanto en el tiempo porque les había dicho que 1 hora y pues ya, pero pues si ustedes se quieren quedar, trabajamos, o sea, no hay problema. Ustedes me dirán, entonces ya es de los que puedan. Les voy a compartir solamente los enlaces para que tengamos la asistencia, porque esa sí es importantísima. Entonces, permítanme un segundito, ya se los comparto. Profe, si yo sí tengo una pregunta. Sí, claro que sí. Resulta pasa que yo ya pues he desarrollado la actividad, sí, pero pues no sé, hay unos pasos que no estoy seguro que si me hayan quedado bien o no. Digamos, ¿eso los puedo compartir en el entorno de foro como tal o ya lo subo al entorno de evaluación? ¿Cómo así? Usted ya hizo los ejercicios, pero no sabe si están bien, ¿sí? Exacto, sí, o sea, desde mi punto de vista yo ya los hice, yo ya los realicé, pues hice el video, pero pues la verdad no confío mucho en eso porque pues la verdad no soy muy bueno explicando y más esta área porque la verdad pues esta materia es como que la que se me dificulta un poquito. No, tranquilo, ¿no? Sí. Pero pues digamos que no sé si de pronto ya subirla o la No, si quieres, mire, todavía en el foro. Yo les voy a atender todavía el foro. Yo sé que las indicaciones son que 3 días y eso antes hay que hacer, pero si ustedes me hacen alimentación, yo voy a tratar de estar atendiéndoles todavía en el foro. Entonces, súbalo al foro. Hoy, si Dios lo permite, pues vuelvo a revisar el foro y mañana pues ya con la realimentación lo sube al entorno de evaluación. Lo importante es que antes del domingo sí suban el trabajo al entorno de evaluación. Bueno, para que no se van a quedar. Señora. Ok,
Ok, muchas Pero si quieres subirlo al foro, ya lo puedes subir al foro. O si quieres, lo sube al foro y lo sube al entorno de evaluación. Y si yo le hago correcciones, pues hace los cambios y luego revisamos. O sea, le Ok, das otra muchas vez gracias. las correcciones. Listo. Gracias. Por aquí tengo otra manito levantada. Luisa. Ya les acabé de compartir por el enlace, por el chat, el enlace para la asistencia, para que por favor lo diligencien. Bueno. Profe, mi pregunta es acerca de cómo o sea, al subir el video no se puede utilizar otra aplicación, digamos a Drive y dejar el acceso público. No, ustedes pueden ocultar el video, o sea, ahí como dice público o dice oculto, ustedes lo pueden ocultar y solamente me envían el enlace a mí y yo lo puedo abrir, ¿sí? En YouTube, es una forma. O simplemente también lo suben a una carpeta Drive y le dan, me lo comparten solo a mí y ya no pasaría nada. Gracias. Respecto a eso, otra aplicación, pero que de igual manera te facilite a ti para poder abrir el archivo. Señor. Digamos, podemos utilizar otra aplicación, digamos, donde nos genere un link y digamos que al momento de Sí. enviarte abra normal, sin que tenga que descargar ni nada. ¿Sí se puede encontrar aplicación? Sí, claro, la que ustedes, o sea, lo importante es que ustedes sepan que yo la puedo ver, es lo importante, que lo hagan por Vale. Loom, que lo hagan por YouTube, que lo hagan por Drive, o que usen directamente, por lo menos, que Canva les dio la opción de hacer la grabación ahí, ustedes la hicieron y me enviaron el enlace, listo, lo pueden hacer, o lo que quieran, o sea, lo importante es que yo sí tenga acceso, que cuando yo vaya a abrirlo, pues lo pueda ver. Profe, qué pena. Es que al llenar la asistencia nos dice que no estamos autorizados. Necesitamos permiso. Ok. Entonces voy a volverles a compartir. Y me avisan, por favor. Listo. Listo, muy bien. Ahí ya. Espero que está así. Bueno, mientras tanto, mientras que ustedes van diligenciando, yo voy haciendo. ¿A esta última sí? Sí, señora. Listo. Sí, señora, a mí también. Muy bien. Entonces, este registro de asistencia es soportado por un acta de creación de este CIPAS con el que estamos trabajando. Entonces, yo voy a crearlo mientras que ustedes van diligenciando la asistencia. Entonces, mi correo electrónico es dianaka.spina@unad.edu.co. No, esta no es. Espera que lo estoy registrando en... ¿Dónde no? Esa no era. Aquí. Entonces hoy es 21 de abril del 2023. Estamos en el periodo 1601, en la zona sur, lo estamos orientando desde la zona sur, desde Florencia. Esta es un CIPAS de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. El programa, pues, están muchas carreras, entonces es la unidad de ciencias básicas, o sea que son diferentes carreras las que ven este curso, entonces, el nombre de CIPAS es CIPAS Unidad número 2, Tarea 2, Pensamiento Lógico Matemático. ¿Qué se trabajó? Entonces, para esta unidad, estamos trabajando los métodos para probar argumentos, ¿sí? Para probar la validez de los argumentos. Entonces, este CIPAS es el CIPAS de curso, es un grupo, me alegra ver los que han participado más de los que antes estaban participando, me alegra que ya estén en esa dinámica, entonces un grupo mayor a 10 estudiantes. Aproximadamente estuvieron como 14 estudiantes, creo. En el momento tenemos 12 en la sala, pero entraron como 14. Por ahora vamos a poner 12. Es un CITAS mediado.
estudiante tutor. Es a nivel nacional que ustedes están trabajando. Normalmente los encuentros se realizan los viernes, ¿no? Pero mañana vamos a tener un encuentro extraordinario, teniendo en cuenta que algunos todavía no me han hecho algunas actividades y yo ya sé que finalizando la tarea es que ustedes se animan más a trabajar, entonces por eso también decidí tomar esta opción. Mi nombre es Diana Caterina Ospina García. Les recuerdo el correo porque algunos pues necesitan comunicarse conmigo para también entrar a Teams. dianak.ospina@unad.edu.com. El Sky, algunos también se comunican por ahí. Catherine 12317 y le damos enviar. Listo, entonces ya tenemos la creación Profe, de nuestro sitio. tengo ¿Señor? una duda. Ahí Sí, señor. en generar la asistencia donde dice nombre de CIPAS, ahí sí estoy un poco perdido. CIPAS, unidad 2, tarea 2, pensamiento lógico matemático. ¿Sí? Lo voy a escribir aquí por el grupo. CIPAS, unidad 2, tarea 2, pensamiento lógico. Y les recuerdo, porque creo que también le piden mi nombre, les recuerdo, mi nombre es Diana Caterina Ospina García. Listo. Tenemos más participantes. Es que hoy participaron como 14. Muy bien. No, además también yo tengo como soporte la asistencia que me queda aquí en el Drive, en el Teams. ¿Listo? Bueno, entonces, como les digo, no importa el enlace por donde ustedes lo vayan a hacer, lo importante es que yo pueda acceder a él. Ahora, el siguiente punto son las reglas de inferencia. Voy a darles una primera introducción, así algo suavecito, estos 8 minuticos que nos quedan. Bueno, nos queda, no, que me los tomé, no me dijeron si sí o no. ¿Continúo o no continúo? Sí, tranquila, profe. Ah, listo, bueno, bien, perfecto. El que después, o sea, el que necesite de pronto retirarse, aún, o sea, se puede retirar, que no hay problema, ¿vale? Entonces, vamos a revisar. Hay varias cosas aquí. Yo a veces los he sentido como un poco confusos, porque en la teoría es amplia. O sea, hay muchos referentes que hablan de estas leyes de inferencia. Entonces, ustedes, yo les recomiendo que revisen lo que se les ha puesto en el Padlet. Entonces, yo voy a mostrarles directamente en dónde pueden encontrar esa información, aunque ya también se les compartió un video donde muestran directamente cuáles son las leyes de inferencia y están como compiladitas y con un resumen y todo. Igual están acá en la parte inferior del Padlet, dice resumen de las leyes de inferencia, ahí van a encontrar, hay varias propuestas de resúmenes, también hay uno de los elementos dice pasos para aplicar las leyes de inferencia y entonces me muestran paso a paso cómo encontrarlas, me dicen primero pues tiene la expresión simbólica, revise cuáles son las premisas, recuerde que juntar dos premisas iniciales simples me pueden dar unas premisas compuestas. Entonces, ustedes tienen que, siempre les van a surgir premisas, entonces esas premisas las van a nombrar como P1, P2, P3 cuando estén usando las leyes de inferencia, porque son varias. Entonces, en ese orden ustedes van como una, y ese orden es importante, porque ustedes, una antecede a la otra. Recuerden que aquí estamos hablando de la importancia de ese orden, suponiendo si vamos a trabajar con P1, P2, o sea, y la P3 va a salir de P1 y P2, pues deben estar mencionadas y debidamente marcadas. Entonces, los invito a que revisen esos pasos, pero entonces lo invito
y soy o sea, me gusta hacer énfasis en esto en la parte de los referentes teóricos. Recuerde que ustedes ya son universitarios, estudiantes que necesitan de los libros. Entonces, mira que aquí tenemos una referencia. Veíamos dónde estaban las de las proposiciones, elementos básicos, ¿cierto? Para la tabla de esto, pero hay una que es explícitamente que me dice referencias de las inferencias lógicas. Entonces, aquí tenemos por lo menos cómo aplicar muchas leyes de inferencia y me las muestran. Me dicen, aquí tenemos unas reglas de inferencia, algunos le llaman reglas, otros le llaman leyes, pero pues es lo mismo, es la misma dinámica. Tenemos el modus ponens, modus tollens, la regla de adjunción, las reglas de simplificación, modus tollens ponens, ley de silogismos hipotéticos, las reglas de adición. Entonces son varios y por eso es que dijimos un resumen para que ustedes pudieran ver. Pero en este documento que se llama Referencia Villalpando, Prueba Formal de Validez, ahí me muestran unas reglas de inferencia y la forma de expresarlas me parece que es muy fácil para que ustedes la entiendan y para que después ustedes las puedan utilizar. ¿Por qué? Porque mira que cada una tiene su abreviatura, entonces cuando ustedes estén haciendo las demostraciones, necesitan poner cuál ley de aplicación ponen. Ustedes ponen el nombre, algunos me mandaron solo las iniciales. Entonces, yo sí les recomiendo que pongan el nombre completo junto con las iniciales. Entonces, mira que las reglas de inferencia me dice que son formas de argumentos cuya validez puede ser demostrada por tablas de verdad. O sea que yo no puedo inventarme una regla de inferencia. Yo tengo que asumir una validez y esa validez se da por medio de una tabla de verdad, ¿sí? Y surge cuando tenemos tautologías, entonces se cumple que todas son verdad, ¿cierto? Entonces, mira, tenemos modum ponens, me dice que permite eliminar el antecedente siempre que la segunda premisa sea dicho antecedente. Entonces tenemos P, entonces Q. Entonces mira que aquí tendríamos una premisa. Y si la siguiente premisa es P, o sea que yo puedo asumir que Q es la siguiente premisa. O sea que estamos hablando de premisa 1, premisa 2 y premisa 3, que sería la conclusión, ¿sí? La respuesta. Entonces, vemos que se estaría aplicando porque sería una verdad. O sea que P, entonces Q. Entonces, si tengo a P, entonces digo que Q. Eso es una forma sencillita de aplicar un modus ponens. Yo sé que cuando ustedes la estén aplicando van a entender un poco más. Ahorita vamos a ir a los ejercicios, pero quiero es que vean las proposiciones. Mira que tenemos modus tollens. Dice que permite eliminar el consecuente es el segundo, ¿cierto? El que está después de la flecha en este caso, después del símbolo, después del símbolo del conector lógico. Entonces me permite eliminar el consecuente siempre y cuando esté negado en la segunda premisa, dando como consecuencia el antecedente negado. O sea que yo, si niego el consecuente, niego el antecedente. Eso es lo que me quiere decir. Aquí yo, si afirmo el antecedente, afirmo el consecuente. Esto me pasa en el modus ponens, pero en el tollens hablo también del mismo entonces, del mismo conector lógico condicional, pero si niego el consecuente, niego el antecedente. Esa sería una de las resultados. Ahora tenemos el silogismo disyuntivo. Entonces me dice que permite eliminar una de las dos disyunciones, siempre que una de las dos esté negada en la segunda premisa. Entonces tenemos la premisa 1. Esta es la premisa 1. P o Q. ¿Sí? O, mira que es la misma, P o Q. Esta es la primera premisa que está aquí y se cumple aquí también la misma premisa. Pero en la premisa 2 de este primer ejemplo, estoy negando a P, o sea, estoy negando el antecedente. Sí, pero aquí yo no voy a hablar de antecedente o sea, aquí yo quiero que veamos es que si una de las dos o dos, sí, porque estamos hablando de los conectores
o disyuntivo o conjuntivo en los casos cuando vaya a aplicarse. Entonces, en este caso, son dos elementos. Si yo niego uno, en este caso P, ¿qué estoy diciendo? Que acepta el otro. Y acá, niego a Q, acepto a P. O sea, dice, permite eliminar una de las dos disyunciones siempre que una de las dos esté negada. O sea, que yo puedo dejar solo a P o puedo dejar solo a Q si niego una de las dos afirmaciones, premisas. Cuando estoy hablando del silogismo hipotético, dice que permite eliminar el consecuente de la primera premisa y el antecedente de la segunda premisa siempre y cuando sean iguales. Mira que el consecuente de la primera premisa es igual que el antecedente de la segunda premisa. Entonces, si yo tengo que, son iguales el consecuente y el antecedente, el consecuente de la primera con el antecedente de la segunda, o sea que yo puedo eliminarlos y puedo dejar solo a P y a R. Eso es el silogismo hipotético. La adición me permite agregar las variables proporcionales, que, perdón. Entonces, nos permite agregar... Profe, ¿estás bien? Ay, no, me atoré. Bien, no, pero ya estoy mejor. Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, señora, perfecto. Vale, es que no he tomado agua en toda la sesión y entonces como que me afecté la garganta. Esos son señales de que toca descansar, profe. Tenga mucho cuidado, no se recargue de tanto mucho trabajo porque eso es malo. Sí, vale. Gracias, lo tendré en cuenta. Bueno, sí, señora. Sí, es cierto, es cierto. Vamos a mermarle. Bien. Bueno, entonces vamos a ver ahorita la adición que dice que permite agregar las variables proposicionales que se necesiten. En este caso yo necesitaba Q, entonces la agrego y ya. Pero aquí estoy hablando cuando estoy hablando de esto, estoy buscando usar, o sea, uso el conector lógico disyunción. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar de la simplificación. De la simplificación me permite eliminar las variables proposicionales que yo no necesite, en el caso que no necesite. O sea, tengo a P y Q. O sea, que aquí estoy hablando de la conjunción. Tengo a P y tengo a Q, pero pues yo necesito eliminar a Q, entonces la elimino y dejo solo a P. No pasa nada porque estoy usando este símbolo, ¿sí? Entonces tienen que tener en cuenta, o sea, suelen equivocarse mucho con la disyunción y con la conjunción. Entonces, para que lo tengan presente, revisen bien el símbolo para poder aplicar la ley de inferencia. Esta de la conjunción me permite unir dos premisas diferentes. Tengo a P y tengo a Q, entonces las puedo unir y uso, pues, la conjunción, y así mismo se llama la ley de inferencia, y esta, pues, es su abreviatura. El dilema constructivo, mira que ya aquí es un poco más complejo, pero mira que me permite eliminar los antecedentes de las dos condicionales cuando como resultado de la disyunción de los, o sea, dando como resultado la disyunción de los consecuentes. Entonces, me permite eliminar los antecedentes de las dos condicionales, de ambas, ¿sí? Y me deja solo los consecuentes, pero vea que me cambia el símbolo. Tenía aquí un símbolo que en lenguaje natural lo conocemos como I, pero en lenguaje lógico le estamos llamando a ese conector conjunción, ¿cierto? La cambio, la voy a cambiar, ya no voy a hablar de la conjunción, sino que va a terminar con el símbolo disyuntivo y me deja a P
y a R y quita a Q, perdón, si tengo a P y a R, me daría como resultado Q y S. Pero teniendo en cuenta que ya no es I, sino O, o sea, P o R o P, Q o S. ¿Listo? Inicié con la I, pero termino, o sea, si tengo una premisa donde están ellas dos unidas con O, puedo dar como resultado O en ambas. ¿Listo? Eso significa dilema constructivo. Y yo sé que la van a necesitar para una de las demostraciones que tienen que hacer. Entonces, para que lo tengan presente. Dilema destructivo, pues cuando tenemos el mismo caso, pero con negaciones, ¿sí? Con negaciones, entonces el resultado, pues, va a ser la negación de los consecuentes. Y absorción permite reescribir el consecuente dando como resultado la conjunción del antecedente y el consecuente. Entonces es fácil que ustedes cuando lo necesiten pues revisen qué es lo que están trabajando. ¿Listo? Bueno, son varias las reglas de inferencia, entonces ustedes deben buscarlas según la necesidad que tengan. En este caso, entonces voy a revisar la guía. Aquí, vamos a revisar la guía. Un momentico. A ver, aquí. Entonces, miren, vamos a ver la estructura del ejercicio 2. Entonces, igual los invito y ellas aquí lo invitan a ustedes a que revisen los referentes teóricos, ya se dieron cuenta cómo localizarlos, cómo encontrarlos, en dónde los pueden acceder a ellos en los repositorios y van a encontrar la descripción del ejercicio. Me dice, a continuación encontrará los argumentos para el desarrollo del ejercicio 2. Me dice, si Camila es una líder ambiental, entonces gana un premio internacional a jóvenes ambientalistas. Camila es una líder ambiental. Me dice, haga esto con un lenguaje simbólico, con la ley de inferencia aplicada y la conclusión. Ya sabemos cuál es el lenguaje simbólico, ¿no? Este tipo de proposiciones, ya sean simples o compuestas, nos permiten hablar desde un lenguaje simbólico y ese es el que iría en esta primera sesión, ¿sí? El lenguaje simbólico. Luego me dice, hable de qué ley de inferencia fue aplicada. Pero ojo que recuerden que el lenguaje simbólico es muéstreme las premisas, ¿no? ¿Qué premisas está hablando? Porque aquí ustedes tienen que identificar cuáles son las premisas. Mire que aquí, ya cuando empieza el sí, entonces ya empezamos a ver cuál. Sabemos, nos adelantamos a que hay un ¿qué? Un entonces, o sea, una condicional. ¿Listo? Entonces, si Camila es una líder ambiental, entonces gana un premio internacional a jóvenes ambientalistas. Camila es una líder ambiental. Ojo aquí. Es importante que ustedes revisen siempre la estructura de lo que nos están dando. Entonces, ustedes iluminen, usen los colores para que ustedes puedan identificar las premisas. Recuerde que si dice una oración, eso tiene una premisa, ¿cierto? Aquí habría una premisa. Gana un premio internacional a jóvenes ambientalistas, es otra premisa. Entonces, Camila es una líder ambiental. ¿Sí? Entonces, revisen qué premisas tienen y a qué conclusión pueden llegar en cada uno de los casos. ¿Listo? Algunas son más complejas que otras, que tienen más elementos. Ustedes simplemente tienen que decir cuál es la regla de inferencia. Ojo, que a partir de eso, de dar respuesta a los siguientes ítems. Muchas veces se me quedan cortos en lo que dice, porque no me leen toda la guía, entonces piensan que ya han terminado, pero mentiras que aún faltan más cosas. Me dice, definir la expresión del argumento en lenguaje simbólico o formal. Nombrar la ley de inferencia que se aplica para probar el argumento, identificar la conclusión del argumento. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en el ejercicio 2. Y entonces los invito mañana a que puedan entrar al CIPAS de mañana para que revisemos el ejercicio 3 y 4. ¿Les parece? Sí, señora. Sí, señora. Bueno. Recuerden que esto queda grabado, entonces ustedes pueden revisar
la grabación cuando quieran, cuando me necesiten, ¿vale? Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, que Dios me los Vale, bendiga. profe, Un muchas abracito. gracias. Igual yo ya subí al entorno en el foro, entonces pues si de pronto le puedes echar una ojeadita, profe, Sí, claro que sería sí. muy bueno para que me ayudaras. Es el No, grupo claro que sí. 3064. 3064, vale. Yo hoy hemos revisado todos. Sin embargo, Sí. si quiere, me escribe un mensajito y yo tengo Sí, ahí en señora, cuenta. sí. Por aquí, Es que como yo hasta ahorita, hace poquito salí del hospital, ¿te acuerdas que yo te había escrito Sí, tú que me me escribiste. Sí, operaron señor. el brazo porque tuve un infarto? Entonces ya me estamos recuperando, entonces por eso ya estoy como más al pendiente. Vale, me alegra que ya esté Bueno, mejor. bueno, muchísimas gracias, Bueno. profe, te agradezco. Bueno, igualmente. Dios los bendiga. Un abracito. Feliz noche. Ujú. Gracias Chao, por la feliz participación. noche.